La ley de las emociones libertarias es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y ganadas en la primera y segunda ley, cuerpo luminoso y mente sensata. Y esa mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales no se detiene y por el contrario está ávida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de luz mayor. El cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por la mente sensata, libertará al espíritu de las emociones dañinas, pues las emociones son fuerzas que elevan o convierten en polvo el tiempo y el espacio de los hombres. Esas emociones, bien conducidas como un almacén de datos, son en sí misma parte del cuerpo espiritual que se transmite de encarnación en encarnación. En programas anteriores vimos la primera ley del cuerpo luminoso y la segunda ley de la mente sensata. Y hoy nos adentraremos a esta ley que es la ley de las emociones libertarias, como todas las demás leyes de gran importancia. Pero esta es el cúmulo de las dos anteriores, que si no las entendemos y aplicamos, no podemos seguir el avance del espíritu. Bienvenidos hoy al programa Corazón del Sur 144, con nuestro ciclo de conversatorios, las 7 leyes del ascenso espiritual. Nuestro episodio, las emociones libertarias. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy. Él es Aristóbulo Cadena. Él es un hombre del pueblo muisca, padre de familia, con esposa, 3 hijos y 4 nietos. Graduado en la Escuela Distrital de Artes Plásticas de Barranquilla, la cual es su profesión. Y desde niño trae la tendencia de la búsqueda de la luz y la verdad. En el año 1980 se inicia en el estudio de la escritura bíblica y posteriormente se gradúa en ciencias religiosas y teología, perteneciendo a grupos por poco tiempo. En el 2007 encuentra este saber de las profecías y su interpretación, y lo referente a la resurrección, que es el plan de salvación que entrega nuestro Señor Anciano de Días junto a sus mensajeros que revelan esas profecías. Por lo cual se ha presentado en radios y canales de televisión digital de Ecuador y Colombia, compartiendo este saber que trae esperanza. Aquí en Corazón del Sur también estuvo acompañándonos en una ocasión. De verdad, gracias Aristóbulo por estar aquí con nosotros y qué rico que le des un saludo especial a todos los oyentes que hoy nos acompañan. Adelante. Gracias, Imandra. Muchísimas gracias también a toda la audiencia de Radio Sitio Estéreo que nos escuchan en todo el mundo. Los directores Abraham Varila y Soy Isabel. También a María Idalí, a Berta y a ti, por supuesto. A todo el equipo que trabaja para esto. De verdad que es muy gratificante poder encontrar seres de una gran talla espiritual en este tiempo. Son esos buscadores que traen en sus células, en sus memorias, en sus encarnaciones, toda esta búsqueda del saber eterno, que no se conforman con lo que ven cada día. En parte yo he sido así, porque mi trasegar ha sido ese. Desde niño he buscado la luz, la verdad, el conocimiento, porque todo el mundo habla de su propia verdad, pero llegar a una verdad que la sienta el corazón, que la siente el alma y que la siente el espíritu, sí está ahora en este tiempo. Y de verdad que se le agradece a todas las personas que se conectan a este saber espiritual, el cual le da respuestas a su ser que lleva por dentro. Aunque el ser de cada hombre contiene todas las memorias intrínsecas en él desde el momento de su creación. Pero alguien tiene que ayudarnos y darnos la mano para poder despertar. Eso sucede a través de los tiempos. Por eso se nos ha enviado profetas, mensajeros. El mismo anciano de los días vino a revivirnos esas memorias de que somos eternos, de que tenemos un Padre y que es el Padre de Él. Porque muchos
que se hicieron llamar poderosos y sabios y dioses en el mundo, se hicieron llamar padres también. Pero el espíritu y el alma reconoce la verdad. Y podemos cada día entender en la medida que nos adentramos en este saber de luz para poder contener esa verdad y poder decir, esto es verdad y esto no es verdad. Esto es un camino que debemos de continuar y permanecer, porque el anciano de los días nos dice, Jesús, dice, solamente el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, no es cuestión de un día, ni de una hora, ni de un momento, sino es una constancia permanente como el respirar o como el alimentarse cada día para poderse sostener. Su cuerpo sano, su mente también libre, y así poder sentir la creación y sentir a Dios por dentro. De verdad, muchísimas gracias y bienvenido a todos los teleaudientes de este gran programa 144 del Sur. Así es. Muy bien, muchas gracias, Aristóbulo. Y bueno, hay muchas emociones, ¿cierto? Y hay momentos en la vida en que una emoción como que lo llena a uno todo, lo desborda a uno. No se puede pensar, no se puede respirar, se desborda, no se puede mirar con claridad. La emoción te atraviesa y no te deja ver lo que es verdadero, lo que tú decías ahorita, que es lo verdadero. Esas emociones se vuelven viscerales, impulsivas y de alguna manera secuestran nuestro ser, nos invaden y toman el control. Eso pasa muchas veces, en muchos momentos en la vida. En el mundo de hoy nos contamos con diferentes y múltiples distracciones de todo tipo y para todos los gustos y edades. Ustedes han visto que le damos gusto a los sentidos. A veces nos dan alegrías, no alegrías, sino euforias y placer, pero que son efímeros, no duran. Como por ejemplo cuando gana el equipo y entonces todo el mundo grita de euforia. O cuando nos pagan el sueldo y uno piensa que, ay, ahora sí tengo todo el dinero, pero mentiras que lo debemos todo. O cuando vemos un programa de entretenimiento, nos pegamos al celular y pensamos que ahí se nos va yendo el día. Todo esto nos genera unas emociones de ese tipo que nublan nuestro ser. Y esto nos da pie para pues hacerle la primera pregunta a nuestro invitado, para hablar como de pues la humanidad actual, qué tipo de emociones maneja y si esto genera algún perjuicio. Adelante, Aristóbulo. Sí, Simandra, indudablemente. Como tú decías, todas esas emociones que se producen en ciertos estados de la persona, eso lo va manejando. Y eso, muchos de ellos son implantados. Si bien sabemos que hemos venido con algunos errores cometiéndolos desde que tenemos uso de razón, es debido precisamente a esas emociones que nos manejan y que nos guían en un momento dado. Entonces, eso tiene que ver en nuestro cuerpo y principalmente, como todo lo grabamos en el espíritu y lo grabamos en las memorias de los logosoles o de los chakras, en esta parte de las emociones se acentúa mucho en el disco memoria o chakra de Esmirna, el segundo logosol que tenemos nosotros. Ahí prácticamente se regulan las emociones, la angustia, cómo generamos angustia, cómo se nos da ese proceso de angustia, de desesperación por muchas cosas. Hasta por cosas muy sencillas, muchas veces hasta por lo que no ha sucedido, se nos genera esa angustia. Alguien nos dice algo o pensamos algo y eso nos genera angustia, aún sin haber llegado a la realidad. O sea que eso es algo que no pertenece a la realidad que vivimos nosotros y que sea natural también. El sentimentalismo se desborda por ciertas situaciones que viven las personas, bien sea para bien o para mal,
Y ese es un sentimentalismo, o de recordar el pasado de que ya no tiene regreso. Crea ese sentimentalismo y lo revive y lo retoma. Y eso va generando en él memorias y esa emoción, pues, lógicamente va quedando acumulada. Otra parte que es la inseguridad, que tiene que ver que, bueno, estoy capacitado para esto o aquello, porque a veces se necesita de tener ya, digamos ya, la seguridad de lo que se va a hacer o de lo que se es. Entonces, muchas cosas crea inseguridad en nosotros y eso, generalmente, eso ha sido ese tipo de emociones que nos manejan cada día. La tristeza. Entonces, dependiendo de cómo vemos el panorama o de lo que escuchamos o de lo que vemos o de lo que sentimos, eso nos da tristeza. Y eso también decae el espíritu. También otra parte que podemos ver es el miedo. El miedo al futuro, el miedo al mañana, al no tener esto o aquello. El miedo a no responder bien, por ejemplo. El miedo de que se nos acorta la vida. El miedo a lo que se acaba. Todo lo que viene se va a determinar como un acabose de la humanidad también, de las cosas que existen, y eso produce algún tipo de miedo en las personas, o miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a quedarse solo. Y tenemos dudas también. O sea, todo eso ha sido una implantación por parte de esa otra fuerza. Esa duda de tener la certeza de la verdad, de las cosas, de lo que es. Los apegos. No se puede soltar esto o aquello, porque le hace falta. Entonces, vemos que todas estas emociones determinan y regulan las glándulas suprarrenales, las que están en nosotros. Y el sistema urinario, por eso vienen también las enfermedades, por ese tipo de emociones, ese riesgo de adrenalina. Y son sustancias venenosas en el momento de las emociones. Es que hay que entender que allí básicamente se generan parte de las grandes enfermedades. Si nosotros logramos entender todo esto, les aseguro que nuestra vida va a ser mucho mejor. Vamos a encontrar mayor felicidad. Porque es que tenemos presiones emocionales por muchas cosas. La inseguridad que hay en el mundo, la inseguridad económica. Entonces, todo eso corresponde a tener pasiones emocionales. Y este es un chakra, siendo que contiene 6 pétalos, se convierten en fuerzas. No porque sean negativas o porque el chakra sea negativo, no. Sino porque la bestia en sí ha utilizado estos 3 chakras para hacer el programa 6-6. El de Éfeso, el de Esmirna y el de Pérgamo. Entonces eso tiene que ver con la parte baja del vientre. ¿Y por qué sucede esto? Eso sucede con implicaciones en contra de nosotros, en una forma muy astuta. Entonces, no solo controla los 4 elementos, las aguas, el fuego y parte de la tierra, sino también el pensamiento y las encarnaciones. Entonces vemos cómo nos atrasa eso. Porque tenemos el pensamiento ligado a todas estas memorias que las repetimos cada día y eso nos atrasa en la encarnación. Necesitamos liberarnos para poder avanzar en el proceso del camino de la luz hacia el Padre Eterno Creador. Eso sería, Leonor. Así es, así es. Así es, Aristóbulo, y yo creo que tú tocaste una palabra muy especial que yo creo que debemos de recordarla, y es sentimentalismo. O sea, sentimos con esa mente que nos lleva
a sentir como no es. Nosotros aquí en Corazón del Sur siempre estamos invitando a los oyentes a que sientan con el corazón. El corazón no se equivoca. La mente no tiene discernimiento. La mente, como aprendimos hace 8 días, es solamente un depósito donde se guardan memorias. Y nosotros, con nuestro ser, con nuestro espíritu, es que le damos la fuerza a cada memoria, le damos el sentido. ¿Y cuántas decisiones no hemos tomado en un estado así alterado de rabia, o en un estado impresionante de miedo, o en un estado de profunda tristeza? ¿Cuántas decisiones terribles no se han tomado alrededor de esto? ¿Cierto? Las emociones se sienten no solo en la mente, claro, por supuesto, la mente llega y recibe esa emoción, se siente en todo el cuerpo, como tú lo decías. Por eso es una causa primaria de las enfermedades, de todo tipo de enfermedades. Un nudo en la garganta se siente cuando tenemos las emociones desbordadas. Y en el corazón, por supuesto, también. El corazón es el motor ahí. Entonces, la emoción comienza antes de que sea consciente. Y nosotros nos damos cuenta ya cuando nos tiene atravesados y desbordados. Entonces, ahorita tú ya tocabas, te anticipabas un poco a esta pregunta, pero yo quiero que quede bien asentada. ¿Qué relación tienen esas emociones, todas, las que son dañinas y las que son libertarias, que hoy vamos a conocer mucho de ellas, con los chakras, o como nosotros lo hemos conocido y lo hemos trabajado aquí en este espacio, como los logosoles, los biogeneradores que tenemos 7 aquí en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu? Adelante, Aristóbulo. Bueno, Simandra, sí, antes de contestarse eso, quisiera aportar un poquito más. Y es esa relación que tú dices que tiene el cerebro también con el corazón, ¿verdad? Entonces, ese tipo de emociones, porque es que esto es lo que genera algún prejuicio para el ser humano. Y esa variedad de neurotransmisores y hormonas, entre las que se incluyen, por ejemplo, la dopamina, que es el placer o la recompensa para sentirse mejor, por eso viene la drogadicción también. O sea, eso es perjudicial. El cortisol, que es la hormona del estrés, o sea, mucha presión, y eso es lo que realmente el sistema está sobre la humanidad, generando ese tipo de estrés, que eso causa envejecimiento, enfermedad, todo, ¿verdad? La persona se le termina el tiempo y no sabe ni en qué momento se le fue el tiempo. Entonces, todas estas sustancias que son químicas actúan en el cerebro y el cuerpo, facilitando conexión entre las neuronas y desencadenando las respuestas físicas y mentales asociadas a las diferentes emociones. Entonces vemos que eso, por ejemplo, la adrenalina en cierta forma a veces ayuda a salvar la persona, pero hay formas de que crea esa sustancia de respuesta, de lucha o de huir. Entonces, esa otra parte que tú me preguntas, la diferencia entre las emociones que son creadas por el sistema y la manipulación y las emociones generadas por la creación. Vemos que aquí, perdón, bueno, vamos a dar esa parte de los logosoles, la relación de las emociones con los logosoles, que ahí estamos poniendo en imagen también. Exacto, sí, señora. Entonces, mire que esta parte de los logosoles tiene que ver con el cuerpo y precisamente tiene que ver con los discos memoria, que todo lo que hemos grabado en nosotros. Pero que ahí vemos una psicografía de Parramicini, donde el humano ser, muestra el humano ser, pero ¿cómo se muestra ahí? Se muestra un hombre prácticamente decaído, está crucificado, y así está crucificado el hombre en el sistema que nos han impuesto. Y todos los discos de memoria han sido manipulados también, y esa es la cruz que llevamos. Entonces, debido a que tenemos ese tipo de carga, Jesús hace 2018 años vino y nos trajo ese conocimiento maravilloso, donde nos enseña que dice, yo no pondré otra cruz
sobre vosotros, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Bueno, cuando en el momento que llega el anciano los días a nosotros, con toda la revelación de la información, empieza a libertarnos. Y esa libertad de espíritu hace que nosotros empecemos a generar un nuevo pensamiento, unas nuevas emociones, una nueva vida. Y empezamos a bajarnos de esa cruz. Empezamos a ser más coherentes, porque realmente la humanidad se ha encontrado presa ahí, en esta parte de estos discos memoria o logosoles. Si bien que Pablo de Tarso lo describió en Asia, abriendo las 7 iglesias de Asia, eso era un inicio para posteriormente Juan nos entregará la revelación de esas 7 iglesias y que le habla a cada ángel de cada iglesia, lo positivo que tiene, pero también lo negativo que hay él y lo que nos hace falta. Entonces Juan nos dice, corregid vuestro proceder, hacer caminos rectos al Señor. De eso se trata, de corregir muchas cosas que no están bien para nosotros. Excelente, así es. Nosotros también hemos vivido y compartido con nuestro ser interior, con nuestras emociones que están ahí dentro, y hemos creído que esas emociones son naturales, que tener ira, que tener miedo, que tener vanidad, que tener envidia, son naturales, que venían con nosotros, pero vamos a comprender que esas emociones no nos pertenecen. Es decir, son pensamientos impuestos en la mente de hombres como naturales, pero no lo son. ¿Y para qué se imponen esas emociones? Para que la mente en el dolor, en el sufrimiento, en el desamor, en la ira, en la violencia, en el llanto, en la angustia, la preocupación, la depresión, la ansiedad. Y es así como estamos viviendo una falsa realidad sin emociones reales. Entonces, ahí viene la pregunta para ti, Aristóbulo. ¿Cuál es la diferencia entre las emociones que acabamos de ver, que todos los niños creen, todos los niños, todas las personas se montan en esa idea de que esas son las emociones reales que tenemos y que tenemos el derecho, porque así nos lo dicen por todos lados, tenemos el derecho a tener rabia, a tener ira, tenemos el derecho a tener euforia, tenemos el derecho a estar con miedo, con tristeza, ¿cierto? Esas emociones que son hechas por un sistema manipulador. ¿Y cuál es la diferencia entre las emociones generadas por la creación? Las llamadas hoy en nuestro programa emociones libertarias. Adelante. Bueno, esta diferencia entre las emociones que son creadas por el sistema de la manipulación, hemos venido tocando a Esmirna, el segundo chakra. En este caso hay 2 clases, unas naturales y otras son artificiales. Por ejemplo, las naturales son los sentimientos hacia el hijo, hacia la esposa y su símil, y las artificiales son las programadas como pertenencias que doblegan las fuerzas del hombre. Entonces eso tiene que ver con las emociones, los apegos, los lujos, las vanidades. Es el centro de las emociones. Y los apegos a la materia, los sentidos y la mente, donde estas pasiones crean barrotes, cárcel, para las almas durante vidas y encarnaciones, por supuesto. Donde muchos quedan presos. Hemos quedado presos ahí en esa medida de actuación durante mucho tiempo, inclusive durante encarnaciones. Este es el disco memoria que fomenta la avaricia, el deseo de poseer cosas. Como digo, no es que el disco memoria sea de esa condición, no, sino porque es que ha sido manipulado. Esto también tiene que ver esa parte de que nos ha sido creado, porque eso fue implantado también desde el Edén en nosotros cuando nos manipularon la genética.
Entonces eso regula el sistema reproductor. Por ejemplo, las gónadas y las glándulas suprarrenales, los estados emocionales. Nuevamente tocamos la rabia, el ego, el poder, la frustración, la soledad, sobre todo en los niños, los jóvenes de ahora sucede mucho. Hay unos grupos, por ejemplo, los emo, donde la meta es llegar a frustrarlos. Se pueden hasta cortar la piel, la vena, por la frustración, la soledad, se ponen en un rincón, se creen que nadie los aprecia, los quiere, que los desechan, siendo jóvenes de bien. Pero es la misma implantación creada, el miedo. Entonces, ese miedo interno que la gente maneja, o en este caso, sobre todo los jóvenes, o cuando no hay seguridad, eso crea una vulnerabilidad. Y tenemos que ver también, pues, la parte de las emociones generadas por la creación. ¿Sabe la alegría que da ver el mar, por ejemplo, o ver un pájaro cantando, o ver que el sol en la mañana nace, o ver un atardecer, o ver una flor, o sentir su olor, o palpar en la mañana el rocío, esa gota de rocío, cómo se mece sobre una hoja? Eso genera una emoción. Cómo eso se contiene ahí coaccionado en la creación. Entonces tiene que ver eso precisamente con este chakra Esmirna en su parte buena y original. Es la que promueve la fuerza interior, el trabajo interno, las vibraciones de ese deseo espiritual, ese deseo que tenemos siempre de cambiar, de ser mejores. Eso lo promueve ahí. Es el encuentro de la razón y la lógica. Logran aquí el control de las pasiones. De eso es que se trata todo este conocimiento, de que nosotros logramos contrarrestar o controlar esa parte negativa que hay en nosotros. ¿Pero cómo? Tenemos que reconocerla, aceptarla y buscarla eliminar, que eso no es nuestro, eso es implantado. Pero necesitamos nosotros apoyarnos de una fuerza espiritual en nosotros. Entonces, para eso se nos da, este saber se nos da muchas herramientas y muchas fórmulas para poder hacer los cambios. Entonces, es para poder perseverar en ese punto. Y así se atesora la riqueza espiritual, utilizando el verdadero pensamiento. Y quien no se deje dominar por sus emociones, ese tipo de emociones negativas que hemos estado viendo, y permanezcan en un equilibrio, en una gran paz, porque eso es lo que trae es paz. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, nos sentimos satisfechos. Cuando cumplimos un mandato o hacemos una buena obra, una buena acción, eso nos da una gran felicidad. Jesús lo enseñó maravillosamente. Dice que hacías tesoros en el cielo. El cielo es la parte nuestra del corazón, hacia arriba. Siendo que ahora estamos tocando del corazón hacia abajo. Hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde quiere que estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, tenemos que adquirir esos tipos de tesoros que nos genera la creación, que nos genera el ser interior, el Dios que está dentro de cada uno de ustedes y mío. Entonces, ese tipo de emociones es lo que produce el equilibrio y una gran paz. Y estas emociones tampoco los intoxican, eso, o sea, es un beneficio para nosotros. Pero lo que conocemos como plexo solar, en la ubicación de los dos chakras y este siguiente, ahí está ubicado esa parte donde tenemos que hacer el trabajo interior. Conocernos a nosotros mismos y buscarnos elevarnos de ahí. Y esto es comprendiendo, cambiando, aplicando, siendo mejores cada día,
haciendo la mutación y posteriormente la resurrección. En el momento que aparece la resurrección, empieza a aparecer el Hijo del Hombre. Entonces Jesús nos enseña que cuando levantaréis en alto al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Ese ser maravilloso, el yo soy, es la identidad verdadera, y eso crea una satisfacción en el hombre. Por eso la lógica advierte que mostrará en su sonrisa que ha ganado la batalla, que ha vencido al enemigo. Pero el gran problema es que no podemos vencerlo también como hombres, porque como hombres muchas veces perdemos la batalla. Por eso necesitamos conocimiento para apoyarnos en él y que la luz incida mucho en nosotros para poder desplazar las tinieblas. Entonces, el que sea capaz de controlar el plexo solar, estos 3 discos memoria que tenemos, donde se estabilizan esas emociones, no tendrá afección de ningún tipo de órganos que están bajo este chakra. Entonces, vea lo maravilloso que es estos conocimientos que se promueven en estos medios de comunicación, en este caso, a esta excelente emisora, para poder difundir esta información. Adelante, Simandra. Gracias, Aristóbulo, así es, y yo creo que todos hemos sentido cuando tenemos una emoción, por ejemplo, el enamoramiento, que es una emoción también pasajera, efímera, nos genera una sensación aquí donde tú estás diciendo, en el plexo, en ese logosol, Esmirna específicamente, pero también cuando tenemos una emoción también como la ira, ahí se ubica. Y estamos envenenando desde ahí, desde ese logo, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Lo estamos envenenando. Eso es muy importante entenderlo. Y entonces cada uno de nosotros tiene su propio jardín, su propia siembra. ¿Qué sembramos ahí en esos 3 primeros que nos está diciendo Aristóbulo, ¿cierto? En esos 3 primeros chakras iniciales, en la cual la inconsciencia durante muchos años, por ignorancia, ha sembrado pues lo que nos enseñaron equivocadamente. Siembra cardos y cosecha espinas. Entonces sembramos ira, sembramos odio, sembramos lujuria, sembramos miedo, sembramos intriga. ¿Y qué generamos? Enfermedades, desequilibrios, completamente. Eso es lo que cosechamos. A medida que vamos adquiriendo el conocimiento, vamos adquiriendo conciencia. Comienza a ver su jardín, que su jardín no da frutos, y empieza su trabajo de cambio, de limpieza. Pero para eso se necesita un periodo en el cual tendrá que sustentarse y fortalecerse, sabiendo que está sembrando buena semilla y está cosechando las espinas que en su momento sembró. Pero que nosotros, si hacemos el cambio, poco a poco vamos a encontrar la dulzura de los frutos que sembramos. A muchos en este proceso, pues nos genera ansiedad, temor, desesperanza, ya perdemos la paciencia, cualquier emoción nociva que para ese cambio es necesario transitarlo. Y entonces, pues nos surge una inquietud que yo creo que muchos de los oyentes ya están como preguntándose. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para lograr pues las emociones libertarias? Que es muy bonito cuando a uno le dicen emociones que liberan, no que atrapan, no que envenenan, sino que liberan. Adelante, Aristóbulo. Sí, Simandra. Bueno, primero que todo, el primer paso es corregir el proceder, escuchar a Juan, porque ese es el primer escalón entre el cielo y la tierra. Y que ese trabajo interior que sea honesto y constante para liberar su espíritu. Cada uno de nosotros es responsable de su espíritu, de elevarlo o de hacer que se detenga o hacer que descienda, se atrase. Pero para eso tenemos que trabajar en los 2 primeros episodios donde ya se habló, que habló Manuel, muy bien, muy hermoso. También habló Walter. Hacer el trabajo ahí, porque es básicamente
en estos tres primeros, o sea que este es el resultado de los dos anteriores. O sea, es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y ganadas en esta primera y segunda ley. Porque siendo que es una mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales, no se detiene. Por el contrario, está vida de nuevos logros y mayores comprensiones de acción en pos de la luz mayor. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Porque hay unas fórmulas muy maravillosas. Si nosotros hemos grabado siempre en nuestro interior cosas que, bueno, basura, cosas que no nos han beneficiado o más bien nos han atrasado, tenemos que grabar en nosotros mucha luz. Porque como está escrito en un documento donde dice que solo a través del esfuerzo se puede verter la luz en el cerebro. Si lo que hay dentro de mí son tinieblas, yo tengo que, bueno, acumular luz, introducir luz, guardar luz, amar la luz, vivir la luz, para que me desplacen mis tinieblas. Y eso me va dando esa mente condicionada. Entonces, eso tendrá que ver siempre estar más cerca y de mayor intensidad a cada paso. Entonces, ese cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por esa mente sensata, libertará al espíritu. Mire lo importante de esto. Liberta el espíritu, porque es que nuestro espíritu está preso. Y Jesús de hace 2018 años vino precisamente a liberar, dice, a sacar los presos de la cárcel. Si nosotros paramos encerrados ahí dentro de nosotros mismos sin saber ni ver la luz, ni saber ni por qué estamos inclusive ahí, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que libertar el espíritu de esas emociones dañinas, porque hay un estado temporal de la encarnación y hay unas secuelas de aprendizaje donde nos han programado, y eso culturalmente viene de la misma familia, viene de la idiosincrasia y viene de lo que también trae nuestro espíritu de vidas anteriores que no ha sido totalmente de luz. Así es. Adelante, Simón. Así es, así es. Y yo creo que es muy importante para reconocer y trabajar en esas emociones libertarias, observar, respirar antes de actuar, antes de hablar, controlar esa impulsividad que uno siempre quiere estar, porque la transformación no se da en una meditación de 1 hora en el día, sí, voy a meditar para poder transformarme. El cambio no se da en que me vaya por allá a una montaña a esperar allá, no. El cambio se da en la cotidianidad, en el momento en que yo voy en el bus y aquí hay un trancón y me tengo que desesperar. No, tengo que tener calma, ¿cierto? Ahí es donde dicen por ahí, meditación en movimiento. En cada momento donde yo me dicen alguna cosa y yo respondo con una piedra, no. Yo pauso, pienso, tomo aire y actúo con más calma, ¿cierto? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Exacto. Vamos a ver un Entonces, video. ¿Cómo? ¿Quieres decir algo? a ver, Simandra, sí. Entonces, esa parte que hay que estar firmes en esto, vamos a ver al documento de Gálatas, que lo escribe Pablo de Tarso, donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, cuando llegue el conocimiento de la luz y la verdad, tenemos que permanecer en él. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Claro, porque es que hemos vivido en eso. El que hace pecado, dice Jesús, el anciano de los días, siervo es del pecado. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, eso sería. Así Adelante, es. Simón. Sí, vamos a ver un video hermoso para que nos llenemos de emociones libertarias con él. Adelante, Abraham.
Good boy. Yeah, good fish. Yeah. Good fish. Y así es que estas imágenes nos conectan con emociones libertarias, emociones que nos hacen ascender. Tenemos que aprender a controlar o a manejar nuestras emociones. La emoción es rápida, así, y la conciencia un poco más lenta, pero con práctica puedes hacer que se encuentren en ese camino, en ese punto intermedio, y ya entonces no vamos a reaccionar, sino que vamos a responder con amor, con claridad. Vamos a observar, vamos a respirar antes de actuar, antes de hablar. Entonces, la pregunta aquí, Aristóbulo, es, ¿hay una fórmula o una mecánica para identificar las emociones que no son libertarias? Adelante. Sí, cada uno de nosotros tiene que ahondarse en el proceso de la verdad, de este conocimiento primero que todo, para hacer la diferencia entre lo uno y lo otro. Y así poder venir a ser libre, porque es que la verdad es la que hace libre al hombre. Y el libre no compromete su pecado, porque el que compromete su pecado se vuelve esclavo del pecado. Es decir, en primer lugar, agrava su destino. Por ejemplo, entonces, si yo identifico que le voy a hacer daño a alguien o que está causando algún error, debo de corregir o debo detenerme y debo de centrarme en lo que soy. Si viene alguna tentación que es para seguir pegado a esas emociones libertarias, tentación de algo. Y si yo me concentro en lo que soy, en mi esencia, en mi interior, en la luz, eso me libera de esto. Jesús enseñó algo maravilloso. Y eso lo viene hablando desde Joel, posteriormente con los apóstoles. Donde dice, ¿y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? ¿Salvo de qué? De esas tentaciones, de esas emociones que son perjudiciales. Entonces, esta es una mecánica maravillosa. Por ejemplo, voy a contar un poquitico una experiencia que tuve hace muchos años. Y estaba recién llegado aquí a Barranquilla. Me fui al mar porque eso fue lo que me trajo a la costa, siendo yo del interior. Me fui al mar allá a donde desemboca el río Magdalena, Boca de Ceniza. Por un momento me quedé flotando en el agua y cuando me di cuenta estaba muy retirado de la playa. Bueno, será nadar. Claro, no era muy experto en nado tampoco. Y el momento que regresé nadando, hay una contraola que revienta y me hundía. Solamente tenía tiempo para salir y respirar y otra vez me hundía. Me dejaba bajar un poquitico a ver si tocaba fondo y no había fondo. Eso crea angustia, desesperación. Terrible. Yo vi la muerte ahí. Y uno mira alrededor y no ve a nadie quien lo salve. ¿A quién puede clamar? Entonces, ese tipo de emociones de angustia la identifiqué. Pero luego vino el conocimiento. Ya había yo conocido algo sobre este conocimiento de Jesús, donde dice, y será todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué hace uno en ese momento? Clamar a Dios. Claro, eso también está escrito. Dice, y clamaron a Dios en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones. Pero cuando yo invoqué el nombre del Señor, donde dice, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cuál es la mecánica que utilicé? Porque es que ir dentro, o sea, reconocer lo que está en mí y que yo estoy en Él y que vengo a ser Él en ese momento. No es simplemente llamarlo, es estar
seguro de que soy Él y que Él está en mí. Entonces, en ese momento de que yo hago ese ejercicio, en ese momento se olvida el problema y queda esa confianza, esa seguridad, esa herramienta, ese poder. Y me dio una gran fuerza y dije, bueno, ¿cuál es el problema? Si me voy al fondo del mar no voy a morir porque Él es vida. Si yo estoy en Él, tengo la vida. Y eso me dio a mí fuerza para poder llegar al punto donde me rechazaba la ola. Cuando llegué a ese momento me rechazó un poquito, pero superé y pasé. Inclusive la ola después me empujaba hacia la orilla. Estaba bastante retirado de la playa. Cuando llegué a la playa, me acosté en la arena, volví a nacer. Eso fue una gran felicidad porque yo siempre he amado la vida. Y antes de ese momentico, cuando estaba ya en la angustia, eso pasa todo. Las memorias de la vida, de lo que se ha hecho y se ha vivido. O sea, es como recogiendo los pasos. Pero en ese momento de que ya estaba salvo, eso me dio una gran felicidad de la vida. O sea, es una emoción libertaria. Siento que venía de una emoción que era el miedo, el terror, la muerte, la desesperación, la inseguridad. Todo eso que ya hemos venido hablando se convirtió en una felicidad, en una emoción libertaria. Entonces, Hermoso. todo el conocimiento del anciano los días, hay unas fórmulas muy poderosas para que el hombre se ayude y se libere. Con el solo hecho de pensar en la luz, de estar en la luz, ya la oscuridad no se le acerca. Claro, tenemos los ataques porque nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos del Padre Eterno Creador, del anciano los días y de la luz que somos. Ahí nos ataca la oscuridad. Entonces la fórmula es que nosotros permanezcamos en la luz, así como Él está en luz. Eso diría, Simón. Gracias, Aristóbulo. Así es. Vamos entonces a compartir con nuestros oyentes nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes en Corazón del Sur 144, a través del TikTok, a través de YouTube, Instagram, en Telegram también nos encuentran Corazón del Sur 144. Y si a ustedes les interesa conocer un poco más, profundizar un poco más en este aprendizaje, pues nosotros tenemos ahí en pantalla un formulario de Google, un teléfono también de WhatsApp, donde se pueden contactar, comunicarse con nosotros a través de Corazón del Sur 144. Invitamos también a todos los oyentes que quieran y sientan que pueden adquirir el libro Mi Eterno Corazón y el libro Un Corazón para Dioses. Esos dos libros nos enseñan a estar tranquilos, a conectarnos con esa luz, a ese in que nos hablaba nuestro invitado hoy, Aristóbulo, ese in que es Dios en nosotros. Vamos entonces a compartir con ustedes también un espacio con los oyentes que hoy nos han preguntado, nos han compartido sus sentires. Entonces le damos paso. Miriam Echavarría nos saluda. Buenos días. Desde el Quindío, un abrazo de corazón para los productores de Radio Zipa, para Simandra e Idalí. ¿Cuáles claves nos conducen a la calma y a la sensatez? Bueno, esa pregunta, si de pronto quieres contestarla de una vez, Aristóbulo. Bueno, sí. Tendríamos que, como hemos hablado, centrarnos en nuestro ser interior. Si nosotros pensamos en la luz, en el yo soy, en nuestra esencia del anciano los días en nosotros, eso nos trae calma y nos vuelve sensatos, o sea, dejamos de cometer errores. Por eso le hablaba ahora esa fórmula mágica, maravillosa, que es real, más que mágica, es real. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, eso nos va a proteger de muchas cosas. En un momento dado de apremio, inclusive nos puede librar, nos libra de la muerte, que es el enemigo más grande que tenemos. Y eso nos llama a la calma y a estar tranquilos. Y sobre todo, mirar las cosas naturales, originales de la creación. Porque ahí está la ley viva
del Dios viviente para los hombres vivientes. Ahí encontramos este Dios verdadero manifiesto en la ley de la creación. Y si vemos una flor, si vemos un pájaro, si vemos el sol, si vemos muchos seres que están ahí, eso nos da una paz y una tranquilidad. ¿Y cómo actúan? Entonces, llenarnos de ese contenido que la misma ley nos muestra para tener paz, tranquilidad, seguridad, armonía y compenetrarnos con ellos. O sea, porque todos somos, si somos en Dios, somos en ellos también, en la misma creación. Y eso nos traerá paz. Y sobre todo cuando estamos cumpliendo con la ley, estamos haciendo las cosas bien. De lo contrario, nos toca es pedir perdón, corregir, para poder ponernos en un equilibrio mental, emocional y espiritual. Qué bueno, qué bueno. Gracias a todos los oyentes. Y yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero hoy quedamos en grandes reflexiones, porque estamos en ese proceso de ascender, de entender estas 7 leyes que están implícitas en nuestro espíritu y que nos permiten ascender. Y por eso entonces yo quiero terminar antes de darle la palabra a Aristóbulo para su mensaje final, con algunas palabras que quiere decir: no eres lo que sientes, eres quien elige cómo mirar lo que sientes. O sea, yo no soy rabiosa, yo no soy miedosa, yo no soy ansiosa, no soy eso que siento. Tengo que empezar a soltarme eso, tengo que mirar cómo elijo mirar eso que siento, observarlo. Y en ese instante a instante, nosotros vamos transformando y construyendo la verdadera libertad. En cada momento que estamos conscientes, con esa conciencia de lo que sentimos, de lo que no es de nosotros, sacando lo que no es, poniendo aquí esas emociones libertarias, construimos la libertad. Aristóbulo, adelante y te damos paso final para que le compartas un mensaje final a todos los oyentes. Gracias, Simandra. Entonces tenemos que ver y reconocer que el verdadero conocimiento es como la madre y el padre, es decir, como los educadores, consejeros y guardianes sabios de un niño. Pablo de Tarso nos enseña algo maravilloso. Dice que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño, pero cuando yo ya fui hecho hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ahora, esto es un proceso como cuando uno inicia en la primaria. Eso es un idioma, esto es un idioma. El conocimiento espiritual es un idioma muy especial y tenemos que irlo comprendiendo, guardando, despertando para saber quién soy realmente. Entonces, y eso nos trae libertad. Al lograr la libertad de este conocimiento de la verdad, nos eleva aún más. Y esto nos hace libres y elevados sobre el mundo. O sea, ya podemos ver desde otras perspectivas. Como está escrito, levanta tus ojos y mira desde el cielo a la tierra. Entonces, tenemos otra forma de ver las cosas, de comprenderlas. Pero es muy importante el amor, porque solo el amor crea. Necesitamos crearnos a nosotros mismos, crear un nuevo espíritu, una nueva condición de vida. Y eso se hace a través del amor. Y el que ha llegado a ser libre, porque eso nos va a dar una libertad, por el conocimiento, por su amor, se queda esclavo de aquellos que no han podido todavía subir hasta su libertad del conocimiento. O sea, ¿cuál es de verdad la esclavitud que debemos de tener? Es de servir a los demás para también elevarlos. Si vamos a ser esclavos, que sea como un siervo, como está escrito que es siervo, como los siervos de Jesucristo o los profetas eran siervos de él. Es el servicio al anciano de los días, el servicio a la humanidad, el servicio a su creación. Y este conocimiento es el que atrae a ellos y desarrolla porque les llama a la libertad. O sea, esa parte que vamos desarrollando de la ayuda mutua, del entregarle al que necesita, de ser compasivo, esa parte es divina. Esa parte se genera más.
Entonces Jesús nos enseña que el que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, lo que no tiene, lo poco le será quitado. Entonces hay que aumentar más el conocimiento de la luz, de la verdad, de la comprensión de las leyes eternas para poder ser parte de ellas y parte de la ley en su cumplimiento. Gracias, Simandra. Gracias, Aristóbulo, por haber participado el día de hoy. De verdad, muchas gracias a Aristóbulo, muchas gracias a Radio Zipa, a Abraham Barila, a Zoila, a Margarita, que hoy nos estuvo acompañando aquí, aunque ella siempre nos acompaña desde la oficina, pero hoy estuvo aquí en cabina con nosotros. Les agradecemos a todos los oyentes que se contactaron con nosotros el día de hoy. Gracias, Aristóbulo, y gracias. Un feliz día para todos.